Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome. How are you? Fine, good. Ya. Hoy es un día súper importante para mí. De verdad que no he podido dormir nada más que pensando en cómo lo diría, cómo llevaría el día. Y es que estoy embarazada. Súper feliz, o sea, no puedo tener el corazón más lleno y sentirme más en plenitud que ahora mismo. Estoy súper feliz. Y la verdad es que ya se especulaba afuera, la prensa, la gente y demás, y yo no he dicho nada, pero me desactivé las redes porque me quería proteger bueno, pues de eso, de las críticas, de lo que pudiese decir la gente y llevar este proceso más en calma, porque era algo totalmente nuevo para mí. Tía, por primera vez no me siento incómoda al sentarme. No sabes que al sentarnos, por lo mejor la barriga se te sale un poquillo, ¿no? Y yo estoy a lo mejor así. Y ahora estás viendo. Y ahora estoy como dice porque Claro. estoy embarazada. O sea, ¿has planeado el niño o ha venido? A ver, nosotros sinceramente queríamos tirarnos este año para arriba, para abajo, viajando, haciendo cosas juntos los dos, o sea, a ver, tú y yo. Y como tú has dicho antes, más uno de repente. Más o menos. Y bueno, pues yo la verdad que estoy súper contenta porque, o sea, este es uno de mis sueños, estoy cumpliendo uno de mis sueños que veía como también súper a largo plazo, porque como está el patio, pero yo creo que no he podido estar más acertada en el sentido de que independientemente de lo que pase con Berto mañana, en plan sé que mis hijos tienen a un padre maravilloso, en plan presente, ese concepto de unión sé que va a existir en mi familia y para mí es muy importante, o sea que haya como ese vínculo de padre e hijo, independientemente de lo que vaya a pasar mañana. Y estoy como súper living, cumpliendo un sueño. Yo también sabía que no iba a ser madre con 30 años, pero que esto me esté pasando ahora es como que me lo creo, pero no me lo creo. Que o sea, me veo con la barriga y de repente entra, te he visto así y diga, a ver qué cara pone. Pero estoy súper feliz, de verdad. O sea, súper feliz. Algún iluminado dirá como, eso es lo que ella quería, lujo para variar. Y es que en verdad tampoco es tan lejos de perder la razón, porque es que lo que yo siempre he querido era esto, o sea, el lujo de tener una familia unida donde el respeto, la honestidad y el amor sea lo primero, y qué suerte poder encontrar a un compañero que tenga el mismo propósito que yo. Entonces es que soy millonaria, no, billonaria, o sea, tengo mucha suerte y yo estoy agradecida con la vida, vamos. Yo hace unos años que decido frenar completamente en redes, pero porque me sentía muy perdida, porque veía como que sin sentido lo que hacía. Tampoco tenía un propósito, porque creo que cuando haces algo tienes que tener un propósito, como una meta.
Y creo que con las redes nunca tuve como una meta clara de lo que quería hacer ni a dónde quería llegar. Hace 2 años me llegaba a decir que iba a vivir todo esto. Yo sabía que me lo merecía, ¿eh? Sabía que era merecedora de muchas cosas que me están pasando ahora mismo. Pero, pues bueno, la vida a veces te muestra, te enseña cosas con personas, con situaciones. Y pues tú crees que estás en el sitio correcto y la vida de alguna manera pues te dice que ahí no es. Y una y otra y otra y otra y otra vez. Y hasta que no te pegas la hostia 300 veces, porque en mi caso me tengo que pegar la hostia 300 veces, no paras. También era un momento de mi vida en el que no, o sea, equilibrio cero, pero en ningún aspecto. Y bueno, entre el caos, yo conozco a Bertu, que la verdad es que a lo mejor me podía pasar la vida. O sea, pasa todo tan rápido, sin esperar absolutamente nada, teniendo cero expectativas, pero de alguna manera hoy lo pienso y sé que me lo merecía. Me da vergüenza hablar de... Es que aparece Bertu y o sea, me río un montón con él y creo que es el lenguaje del amor, porque al final nuestro idioma materno no es el mismo, o sea, nos comunicamos en inglés. Y es que es mi mejor amigo, o sea, antes que absolutamente nada de lo que podemos llegar a ser o lo que ya somos, es mi mejor amigo. Y que sea el tiempo que sea, tenemos que estar juntos, porque nos merecemos, o sea, Bertu es maravilloso. Después de tanto tiempo sentía que como que a alguien de la nada le importo, ¿sabes? Y pues eso ha ido incrementando y era venirme a Estambul o pasar páginas, es decir, vamos a una experiencia bonita. Y yo como en todo lo que hago, a la locura, me vine a Estambul y creo que de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida. Hostia, pues no me lo olí. Nada, cero sospecha. No sospechaba nada, no he visto nada. O sea, nada. Sabía que me podía pedir matrimonio, pero no en ese momento. No. Y bueno, no nos casamos porque, sinceramente, porque si no, a lo mejor esto no tendría por qué decirlo, pero no nos casamos porque tengamos que comprometernos con la causa, por decirlo de alguna manera. No nos casamos por obligación, nos casamos porque nos queremos. Es una manera más de sellar todo el bien que nos hacemos. La gente dirá o no dirá, la han dejado, eso es lo que quisiera alguna, lo sé yo. Pero estamos súper bien, súper felices y en nuestro mejor momento. Yo sé que dentro de un año estaré diciendo cosas mejores de las que estoy diciendo, porque es que estamos en constante crecimiento. Y qué bien cuando te acompaña alguien que te ayude a crecer, ¿no? Y es que estoy contando esto como si fuese un cuento de Disney y no lo es, ¿eh? Por supuesto. Y es que ya te digo, es que o sea, me vine a Estambul totalmente a ciegas, sin saber cómo sería esto, y es que es una cultura totalmente diferente a la mía. Y bueno, ahí entra mi psicóloga, que ahí está borrándose conmigo. Turquía, por una parte, es un país que me ha recibido con los brazos abiertos. Tengo el cariño de muchísima gente, tengo una familia política excelente, no tengo queja alguna, tengo un novio maravilloso, pero ¿por qué el público me debería de importar? ¿Por qué el hate que se supone no, porque es evidente, ¿no? Pero ¿por qué me deberían de importar? ¿Por qué debería de sufrir por ello? Lo hacen desde un sofá, en su casa, sentado. Entonces imagínate ser mujer y encima negra, ¿sabes lo que te digo? Y más en este país. Seguramente veas a esa misma persona que me ha comentado y no sea capaz de decirme nada en la cara.
Entonces, ¿qué más me da? Si es que me da igual. O sea, libera tu rabia, todo lo que tú quieras, en comentarios, en mensajes, donde tú quieras. Pero es que me da igual. O sea, si yo hago, si te sirvo de terapia, Dale. dale. Este tema la verdad es que me da una pereza, pero impresionante, porque en mi vida el racismo como tal no existe. Y cuando no existe algo no sufres por ello, ¿no? Sí es verdad que quizás esto es una manera de hacer consciente a la gente que me ve, a la gente que me conoce, a la gente que no me conoce, de lo que es el mundo y de cómo es la gente, y más cuando eres negra. Pero es que yo intento darle la mínima importancia en cuanto a mi persona se refiere. Sé que hay gente que lo sufre demasiado, pero yo no. Ah, por cierto, ¿cómo se llama el jugador este del Galatasaray? Lo voy a buscar, voy a aclarar algo. Hay un jugador del Galatasaray que es negro, que se apellida Gomis, no sé cómo es su nombre. Total, que con la gracia el muchacho cogió y nos reposteó, o sea, una foto. Y todo el mundo dice que es mi primo, o sea, porque llevemos el mismo apellido que la gente, literalmente, en según qué país hay un apellido que predomina más o menos, no somos familia, pero claro, como somos negros, significa que somos primos. O sea, y aquí aclaro que no hay ningún tipo de parentesco con este señor. Bro, literalmente, o sea, mírame. Qué privilegiadas somos, tú estás aquí, yo estoy aquí, estamos haciendo esto. ¿Verdaderamente te piensas que yo me acuesto por las noches y estoy pensando en el comentario que me ha dicho Pepito Juan? Es que me da absolutamente igual. Me veo súper 2000era, me encanta. Yo creo que incluso si no fuese negra no tendría esta personalidad. O sea, estoy súper orgullosa y ahora más que nunca, con todo el hype y todas las críticas y todo lo que me puedan decir, no puedo estar más orgullosa de ser la persona que soy y sobre todo de ser negra y española. ¡Viva España! Siempre supe que podía hacer lo que quisiera, como si de un juego virtual se tratara. Y yo sé que, en plan, todo gracias a Dios, que es que de verdad en ningún momento de mi vida he tenido tanta devoción como ahora, ¿no? Y es que está dándome toda la luz que siempre he creído que no tenía y que siempre ha estado ahí. Me ha dado la voluntad y el coraje y me ha abierto puertas y me ha recordado sobre todo quién soy, para analizar y reinventarme. Por eso vuelvo más fuerte, más consciente y más feliz que nunca. Algo diferente, pero mejor.